Estamos en compañía de José Manuel Villalobos, analista y representante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar esta mañana sobre la crisis y fragmentación del Congreso de la República. ¿Qué tal? Bienvenido, José Manuel. Mirta, buenos días. Un saludo a todos los televidentes de JNTV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es correcto, en los últimos 19 años no habíamos tenido un Congreso tan fragmentado como el que tenemos al día de hoy. Con cada periodo congresal se fragmenta, pero no en la magnitud que ahora estamos viendo. Ha pasado que en anteriores congresos, bancadas que entraron con un número de congresistas, con el transcurrir de los años, han tenido disidentes, renunciantes, que han optado por formar otra bancada, pero ahora de 6 grupos parlamentarios o 6 bancadas con las que se instaló el actual Congreso, ahora estamos en casi 13 bancadas, lo cual es más del doble, y hace pues que el Congreso esté atomizado, fragmentado, y no se tengan pues una mejor posibilidad de consensuar, de conversar, de llegar a acuerdos para sacar leyes positivas. Si bien es una situación extrema, entonces el escenario no es nuevo, ¿no es cierto? Como has mencionado tú, cada vez que se escoge un parlamento, estas cosas pasan con el devenir de los meses, de los años. ¿Por qué hemos llegado a este punto entonces, ¿no? ¿Qué ha pasado en el camino con el reglamento del Congreso de la República? Sí. Con aquello que se podía y no se podía hacer. Este tema de la fragmentación está asociada al transfugismo. ¿No? Esto pasa de los 90, de la época de Montesinos, que congresistas que pertenecían a una bancada se salían de la suya y se iban a la otra a cambio de prebendas. No necesariamente lo que ahora pasa se deba a que haya de por medio alguna prebenda. Puede ser que el congresista entra con una bancada y lo que señala es que, por lo general lo que señalan es que la bancada o el partido se alejó del ideario, de los principios o del plan que presentaron y por eso deciden renunciar, o porque no les dieron el espacio, no les permiten pues, presidir comisiones, integrar comisiones. Claro, por el nivel de protagonismo que pueden tener al interior de una bancada. Claro, entonces prefieren salirse, y eso no ha pasado, como te digo, ahora este periodo es en el que tenemos más grupos parlamentarios, más fragmentación, pero no es la primera vez. El Congreso anterior y los anteriores han tenido grupos, bancadas que se han partido en el camino. Esta situación tendría que obligarnos a retroceder un poco, quizá hasta el 2016, y pensar también cuántos de los congresistas tenían algún tipo de militancia en aquellos partidos que los lanzaron. Has dado, creo que en el meollo del asunto. ¿Dónde podría ser el origen de esta fragmentación que se produce ya cuando el congresista ganó la curul? ¿Por qué es tan sencillo dejar, no es cierto, dar un paso al costado? Sí, y lo deja precisamente porque no tiene un arraigo con el partido, no tiene un vínculo estrecho. La mayoría de congresistas que están en el Congreso no tienen militancia o no son afiliados al partido con el cual entraron. El claro ejemplo es Fuerza Popular, que entró con 72 parlamentarios y sin embargo más del 80 o 90% no tenía afiliación al partido. No es el único. Pasa con los demás partidos que no tienen filiación. El partido en ese momento, PPK, la mayoría de sus integrantes no eran afiliados al partido. Y ahora ocupan incluso una nueva bancada también. Y ahora claro, es un caso, PPK es un caso sui generis porque entraron como PPK, ahora se han partido y ahora se han quedado con PPK. Ya ni siquiera Pedro Pablo Kuczynski es parte tampoco de y se ha creado un nuevo partido. Ahora, digamos que en este Congreso se trató de dar una solución a la fragmentación, al transfugismo, con una modificación al reglamento. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que la disposición que se había establecido era inconstitucional. De repente habría que pensar en mejorar, en una nueva propuesta sin afectar derechos de los congresistas también, pero debe haber algunos parámetros para que tú renuncies, tú te salgas del movimiento. Pero además, lo interesante, Mirta, es que debes ya tú también saber que hay una propuesta en este momento de reforma política que ha presentado la Comisión Tuesta. Exacto. Esta reforma política de la comisión que ha presidido el doctor Fernando Tuesta propone algo sobre ese escenario. ¿Hay algún tipo de medidas? Sí, hay algunas medidas interesantes, más que sobre el reglamento del Congreso. Lo que le compete al Congreso. Sí, lo que ellos plantean es desde la conformación de las listas de candidatos. ¿Qué es lo que está planteando la comisión? Que todo aquel que quiera postular a un cargo
de elección popular por un partido debe tener una militancia mínima de 1 año en el partido. Para efectos de la elección del 2021, que es próxima, por esta vez la militancia exigida sería solo de 6 meses, estando aquella dentro de 1 año y pico. Claro, esperando a que esto pudiese legislarse, ¿no? Claro, porque eso se podría aprobar a fin de año y ya no te permitiría tener 1 año. Entonces ellos han pensado en que por lo menos para el 2021, si se aprueba la iniciativa, aquel ciudadano o ciudadana que quiere postular por un partido tiene que tener militancia de 6 meses. No se elimina la posibilidad de que un no afiliado pueda postular por un partido. Se mantendría la figura de los invitados. ¿Pero con un porcentaje? Un 20%. Ajá. Pero además se pone el candado para que el afiliado al partido no pueda cubrir la cuota de invitado. Es decir, un afiliado, si no es elegido en la elección interna, ya no puede luego acogerse a la salida esta de la invitación. Bueno, igual el número, digamos, de años que se le pide al candidato de militancia es conciliador, ¿no? Porque yo recuerdo que se hablaba de 2 años. De 3 años. Hasta de 3 años. La propuesta de Mulder era de 3 años. Y que a algunos les parecía muy extrema, ¿no? Sobre todo viniendo próximamente el Bicentenario. Sobre todo porque en ese momento de hace 1 año, año y medio que se presentó la propuesta, partidos como el de Julio Guzmán todavía no estaban inscritos, o el de Verónica Mendoza tampoco. Claro. Y entonces, en un eventual escenario de que ellos vuelvan a postular a la presidencia, se les ponía 3 años, ya no iban a poder. Lamentablemente tenerlo. Se entendía en ese momento que esa medida respondía a esos casos, ¿no? La medida es buena, la medida es buena. El tema era la temporalidad o el momento en que se planteaba. Si, por ejemplo, esa medida de 3 años, la Comisión Tuesta dice 1 año, se presenta ya no para el 2021, para el 2026, ya todos estarían avisados y sabrían que tendrían que afiliarse a un partido con cierta anticipación. Claro, si le vas a poner a 1 año, a 2 años de la elección, 3 años de requisito, nadie lo va a cumplir, solo lo cumplirían los que ya están afiliados. Bueno, estamos ahondando un poco en cuáles serían los causales, ¿no es cierto?, de esta fragmentación. ¿Qué pasa, por otro lado, con algo muy grave que está pasando y que tampoco es nuevo? Ha pasado siempre, lamentablemente, en nuestro Parlamento, el número de denuncias, los escándalos, que también contraponen seguramente muchas posiciones y personalidades dentro. Todo pasa por la idoneidad de la persona que ha sido elegida como candidato nuevamente. Y finalmente como congresista, y no solo a nivel congresal, digamos que es un fenómeno, es un problema que se presenta en todos los niveles de gobierno, en gobierno subnacional, regidores, alcaldes, consejeros, gobernadores regionales y también congresistas que han sido elegidos pero teniendo atrás una mochila, digamos, pesada, porque tienen denuncias, tienen procesos penales, tienen deudas, escándalos. Y lo que se espera es que el elector se informe, ¿no es cierto? Y lo que se espera es que el elector sepa finalmente a quién va a elegir y sea consciente de que a quién está eligiendo, pero sobre todo deberíamos elegir a los mejores, a los que no tienen cuestionamientos, y eso también es responsabilidad de los partidos que para ofrecernos a ciertas personas como candidatos, previamente deben hacer los filtros y hacer una evaluación correcta de quienes los van a representar, porque el efecto finalmente del escándalo, el problema, el cuestionamiento al congresista, le rebota al partido, porque ese congresista representa al partido. Ahora, hay denuncias que, digamos, no vienen con antelación, sino que aparecen cuando la autoridad ya está en el cargo, cuando el parlamentario ya está en el curul, ¿no? Entonces yo me pregunto qué pasa también con el código de conducta de nuestros legisladores. Sí. Bueno, lo has dicho muy bien. Si hablamos, perdón, de acoso, de la semana de representación y otros. Sí, hay gente que viene con problemas, pero hay gente, como todo ser humano, que en el devenir de su actuación infringe normas básicas, no solo de ética. En algunos casos, ya como el acoso, puede llegar a ser un delito. El tema es que el Congreso sepa cortar de raíz ese problema y sancionarlos de inmediato y no protegerlos, no evitar que sean sancionados, hacerlas largas, etcétera, como hemos visto a muchos de los congresistas que tienen problemas, pero la sanción no es inmediata, sino se trata de dilatar, como haciendo un espíritu de cuerpo. Tocaría hablar entonces de la inmunidad parlamentaria, que también es parte de la reforma política. Es parte de la inmunidad. Acá, por ejemplo, en la propuesta de la Comisión de Tuesta, sí se menciona un tema sobre la inmunidad.
Actualmente quien levanta el fuero a los congresistas que están involucrados en alguna situación de esa naturaleza es el mismo Parlamento. Y se habla de que los mismos congresistas se protegen. Un claro ejemplo de, por ejemplo, el congresista Donaire, que tiene una sentencia en primera instancia con prisión efectiva, pero como tiene el fuero que lo protege, el Congreso no se lo levanta, y mientras los demás procesados están en la cárcel, él ha seguido la apelación desde en libertad. Y corren la misma fortuna que él, ¿no? Y tienen la misma responsabilidad, aparentemente. ¿Qué propone la comisión? De que el fuero parlamentario o la inmunidad sea levantada o sea aprobada por la Corte Suprema. La Corte Suprema sería quien decida si a un congresista se le deba levantar o no la inmunidad. Es una posición interesante a debatir. El presidente Lecaros del Poder Judicial se ha manifestado a favor. Sin embargo, el Congreso, hay opiniones de que se estaría invadiendo el fuero del mismo Congreso, que es un órgano constitucional, un poder del Estado autónomo, no tendría por qué otro poder inmiscuirse. Hay que debatirlo. Si es que la figura actual no está funcionando, tal vez esa figura podría hacerlo. ¿Y en qué escenarios, además, podría darse? ¿No sí, es cierto? la Porque idea, hay casos y casos. La idea, se cuestiona mucho la figura de la inmunidad parlamentaria y todos dicen que hay que levantarla. La figura no es mala, de repente la aplicación es mala. Hay que pensar que en un escenario que no queremos que vuelva, pero de un gobierno que quiera coactar la libertad, claro, ¿cómo proteger ¿no? a ese representante? Claro, porque incluso al congresista está protegido con la inmunidad desde el momento que es elegido. No desde que se instala como congresista, para evitar de que puedan impedir su derecho luego a representarnos, ¿no? Porque su representación tiene que ser de manera libre, sin coacción. Bueno, esta fragmentación de la que hablamos, queremos verla también en gráficos. Tenemos dos cuadros que hemos tomado de la Asociación Civil Transparencia para compartir con nuestros televidentes, porque claro, muchos de ellos pueden entender, ¿no es cierto?, de que el Congreso no es el mismo hoy que el que teníamos en julio del 2016, pero ahí lo vemos en gráficos también, ¿no? Esa es la composición del Congreso de la República en julio de 2016. Retengan, por favor, esa imagen y vamos ahora con la de enero de 2019, que incluso esa misma ha cambiado, ¿no? Ahí está. Miren ustedes. A ver, dicen también que eso podría poner en aprietos, ¿no?, entre comillas, al Ejecutivo. O sea, si antes tenía que conciliar o buscar consensos, no sé, con 6 bancadas, ¿hacerlo ahora con esta cantidad de bancadas? Sí, mira, viste en el primer gráfico que se mostraba que habían 6 bancadas a la instalación del Congreso en el 2016. Ahora, el 2019, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12... Falta ahí concertación parlamentaria. 12 bancadas, 12 bancadas. Entonces, digamos que el presidente de la República no puede llegar a acuerdos con la bancada mayoritaria, que son 55 votos de Fuerza Popular, pero puede recurrir a las demás. Pero mira con cuántas tendría que conversar, que negociar, digamos que negociar en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido por el desarrollo y la agenda, para sacar, ¿no?, la agenda del Ejecutivo. Sería imposible pues conversar con 12, 11 grupos parlamentarios. Bueno, es lo que va a tocar ahora, por ejemplo, para la reforma política. Sí, sin embargo, quiero dejar en claro algo, Mirta. Si bien es cierto, y si volvemos al cuadro anterior, donde hay Julio, 6, por favor. En el cuadro anterior, si bien es cierto, hay 6 bancadas, en el fondo, esas 6 bancadas representan a 13 partidos políticos, porque recordemos que Peruanos por el Cambio llegó en alianza con Restauración Nacional, Frente Amplio, no, pero Alianza para el Progreso también llegó en alianza con Somos Perú, si no me equivoco. El APRA llegó en alianza con el PPC y con Vamos Perú, aunque ellos no tienen representantes. Entonces, en realidad las alianzas hacen de que en el Congreso haya más de 1, 2, 3 partidos, dependiendo la cantidad con que han hecho alianza. Y que en la actualidad tengamos más bancadas tampoco significa necesariamente que los peruanos estemos mejor representados. Porque haya más grupos dentro del Congreso. No, porque a las actuales... No hay que confundir bancadas con posiciones políticas o partidos políticos, sí, organizaciones. A las actuales bancadas que hay, ahora son 12, no las hemos elegido. Son fruto de la fragmentación de la elección inicial. Entonces no necesariamente significa que todos los sectores del país están representados ahora con las nuevas bancadas, porque digamos que esas bancadas ya son fruto de otras circunstancias, ¿no? Y yo le consulto a José Manuel, si no hemos elegido esas bancadas, ¿dónde queda el elector? Y la importancia que tiene el elector, que pone allí
su voto de confianza para que peruanos puedan legislar. Para que tú seas congresista por un determinado grupo, porque no solo te ha elegido por ser tú como persona, sino porque ese elector comparte los ideales, puede ser afiliado, seguidor o simpatizante de un partido. Y tú entraste con ese partido porque el partido es el que te da la vía para postular. Al tú salirte de ahí, como que estarías traicionando la confianza de ese elector, ¿no? Unos dicen habría que castigar al congresista que se aparte de su bancada, que pierda la curul. Actualmente en el Perú no se puede renunciar a la curul, pero podría ser también una medida a explorar y a debatir, que el que renuncia o el que se aparte de la bancada, como tú fuiste elegido por esa bancada, no quieres estar con ellos porque ya no comulgas con ellos, la única vía es que seas reemplazado por un accesitario. Bueno, siempre es mejor apuntar a la prevención que la ascensión, ¿no es cierto? Lo que sí preocupa es que, por ejemplo, pues no haya una identidad programática, ideológica, ¿no es cierto? Que haya que la fragmentación signifique un impacto, un costo para el peruano. Sí, uno de los problemas o uno de los incentivos para que existe esta fragmentación, hay congresistas como Patricia Donaire que ya va en 3 bancadas en un periodo corto de tiempo, es que se señala que el voto preferencial es el que origina que el congresista no crea que entró por el partido, sino que él es el dueño de su curul porque él se la ganó con el voto preferencial. Su nombre, su apellido. Exactamente, porque te pueden haber dado el último número por tu popularidad, por tu campaña o porque invertiste más, ganaste y te crees dueño de la curul. La propuesta de reforma política plantea la eliminación del voto preferencial y que los candidatos sean inscritos en listas cerradas. Y ojo que todas estas propuestas que estamos compartiendo sobre la reforma política y el planteamiento que ha hecho la comisión del doctor Tuesta no son nuevas, ¿no es cierto? Se recogen ya de muchísimos años, se han puesto en discusión también inclusive por el Jurado Nacional de Elecciones con el Código Electoral. Sí, hay que señalar que el Código Electoral nace acá en esta institución, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el año 2009 con el presidente Hugo Sibina, con quien tuve la oportunidad de trabajar y a quien le recomendamos presentar la iniciativa del Código Electoral. Vamos a cumplir 10 años, Mirta, desde que el jurado ha planteado una reforma estructural de la legislación electoral integral y que además abarca una reforma política. Todos estos temas de bicameralidad, de eliminar el voto voto preferencial, ir al voto voluntario o no, la democracia interna para todos, fiscalizada por el jurado y organizada por la OMPE, etcétera, etcétera, y mucho más, sí. Son antiguas, ya se han discutido, ya hay documentos. Podríamos decir que el documento de Tuesta recoge muchas de esas y por lo tanto está mal que ahora el Congreso, pese a que es el que tiene que aprobarla, ahora el presidente del Congreso ha dicho muy bien la propuesta de Tuesta, pero ahora nosotros como Congreso vamos a hacer otra propuesta. Y nuevamente estamos en este avanzar y retroceder. Y vamos a perder el tiempo tomando en cuenta que tenemos solo hasta abril del próximo año para aprobar leyes que sean vigentes para la elección de abril del 2021. Queda poco tiempo. No sé si finalmente en estas discusiones de quién aprueba la propuesta suya genera finalmente que esto llegue a un buen puerto y finalmente podamos quedarnos como el Código del Jurado que va a cumplir 10 años como proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Mirta, doctor José Manuel, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Manuel Villalobos, analista y representante del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan.